Hola, hola a todos. Una vez más estamos aquí transmitiéndoles este corto video con el fin de ser de bendición para sus vidas. Y en este momento quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 25. Y el día de ayer el pastor nos comentaba sobre el tema del perdón. Y hablar del perdón realmente es un tema muy amplio y nos puede llevar horas, o podemos entrar en un tema de preguntas y respuestas, un diálogo, incluso hasta encontrado, ¿no?, sobre el tema del perdón, ya que en la actualidad existen muchas personas que no han aprendido a perdonar, y es precisamente lo que la Biblia nos enseña, a cuál es la forma de perdonar las ofensas, perdonarnos a nosotros mismos. Y eso es lo interesante, porque muchas personas se cuestionan, incluso te pueden llegar a cuestionar tu fe de cómo es posible que puedas perdonar a alguien que te ha hecho tanto daño, te ha causado tanto mal en tu vida. Pero finalmente algo que se comentaba sobre el tema del perdón es que es una decisión personal, es una decisión que tú tomas en el momento que decides ya no más recibir ese daño de la persona o de la situación en la que estés viviendo. Y sí es importante que conozcamos las escrituras, y precisamente por eso me lleva este pasaje en el capítulo 25 del libro de Génesis. Se me viene a la memoria la historia de unos hermanos que sufrieron a causa de uno de ellos ser em, más astuto y pensando en tomar ventaja en los bienes y en las bendiciones que se acostumbraban en ese tiempo, que el padre daba la bendición al primogénito, al primero de la familia. Y en este caso estamos hablando de Jacob y de Esaú. Y vemos que Jacob, pues desde el principio, desde que él nace, pues él se aferra, ¿no?, a obtener salir primero. Dice la Biblia que ahí en el capítulo 25 en adelante, del versículo 19 en adelante, usted puede leerlo y puede ver cómo se desarrolla la historia, pues para las personas precisamente que no han leído la Biblia y que ahorita tienen al alcance las formas de leerla, de descargarla en su dispositivo, bajar una aplicación de la Biblia y puede encontrar ese pasaje y darse cuenta que es algo que la falta de perdón no es nuevo, no es algo nuevo, sino es algo que ya viene de mucho, desde la historia casi del hombre. Y todos los males que puede causar la falta de perdón. Y precisamente en ese pasaje se desarrolla esa historia de Jacob, siempre queriendo obtener las bendiciones o sacando provecho, como le decía, de, de los beneficios para él. Y que su hermano finalmente, cuando su padre estaba a punto de morir, le va a entregar la herencia al hijo mayor, que en este caso era Esaú. Al enterarse su madre de ellos, le aconseja a su hijo Jacob que hiciera todo lo posible, incluso le aconseja qué hacer para ir y obtener esa bendición, y eso es lo que sucede. Pero a lo que voy es que en la historia se habla de Esaú cuando él se entera de lo que había sucedido. Inmediatamente él pone una barrera y termina la relación entre hermanos, y comienza una serie de problemas que los llevan a separarse
Jacob sale huyendo por sabía lo que había hecho. Sale huyendo de la presencia de su hermano porque su hermano quería matarlo a ese grado, ¿no? De quererlo matar por lo que Jacob había hecho. Y pasaron muchos años. Jacob huyó y estuvo fugitivo. Y la historia nos lleva a que pasaron los años y Jacob tiene que regresar de nuevo a su tierra, pero sabía que su hermano seguía con vida y sabía que tenía que enfrentar esa situación de la falta de perdón de su hermano. Y lo estoy resumiendo y estoy parafraseando, pero usted lo puede leer ahí, puede darse cuenta que cómo la falta de perdón los llevó a todo esto, pero que finalmente, y eso es lo que quiero transmitirle en esta noche, que cuando Jacob decide regresar, él está dispuesto a recibir el castigo que su hermano le imponga y pasa una serie de acontecimientos porque Jacob tenía miedo realmente de lo que le podía pasar y él seguía con la idea de que su hermano quería matarlo. Pero pasó todo ese tiempo y Esaú finalmente no decide hacerle ningún daño, ningún mal a su familia, y porque eran sangre, ¿no? Y muchas veces en las familias, entre nosotros, pueden existir ese tipo de problemas y pueden pasar años, pero la vida también nos enseña a través del tiempo, a través de estar lejos de ese ser querido, de esa persona que nos hizo daño, con la que tuvimos un conflicto, por muy difícil que haya sido, cuando nosotros entendemos el valor y el significado del perdón, y es precisamente ponernos en los zapatos de Jesucristo, que eso fue lo que Jesucristo hizo, dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Entonces Jesucristo vino a morir a esta tierra y vino a entregarse completamente y sin titubear, él entregó su vida. Entonces es la muestra más grande de perdón y es precisamente que con nosotros, cuando nosotros eh, leemos las escrituras, no hay argumento, no hay nada en esta tierra que pueda decir lo contrario sobre el perdón. Y es una experiencia, es una decisión que finalmente cada uno de nosotros lo va a experimentar cuando decide perdonar a esa persona. Y si usted, amigo o hermano que está escuchando este video, está falto de perdón y no sabe cómo perdonar, yo lo invito para que ore. Orar es platicar con Dios y quizás usted no lo ha hecho, quizás usted no está acostumbrado y esto puede parecer nuevo para usted, pero no tiene nada que perder. Si lo intenta, no tiene nada que perder. Y créame, le va a funcionar. Le va a funcionar a mí, a muchas personas que hoy estamos en los caminos de Dios, hemos experimentado. Y la ciencia y la filosofía y muchas personas pueden ir en contra de las escrituras, pero cuando usted tiene esa experiencia, cuando usted ya lo ha vivido y lo ha sentido en su corazón, porque realmente es una experiencia que se siente en el corazón y que va a surgir desde adentro hacia afuera, esa es la experiencia que se obtiene cuando uno decide perdonar. Y sí, las cicatrices ahí van a quedar. Sí es cierto, ahí va a quedar el dolor, que ahí va a quedar el recuerdo, pero ya no más le va a seguir haciendo daño esa falta de perdón. Ya no le va a causar más molestia, ya no va usted a tener la fuerza para decidir hasta aquí y voy a seguir con mi vida. Y eso es lo que pasó en la vida de Jacob y Esaú. Ellos siguieron, tuvieron un reencuentro como hermanos, como familia, se unieron las familias nuevamente, decidieron perdonarse los unos, ambos decidieron perdonarse y su vida siguió hacia adelante, siguieron siendo las personas, pero ahora con la diferencia de que vivían
sin ese yugo de la falta de perdón. Lo invito para que lo lea usted ese capítulo 25 del libro Génesis. Si no tiene una Biblia, búsquela, descárguela en su celular y verá usted que lo que le estoy diciendo es algo que está registrado precisamente para que sepa usted que sí hay oportunidad de perdonar y perdonarnos a nosotros mismos. Así que Dios le bendiga, Cristo le ama. Si usted no se congrega, no va a una iglesia, busque una iglesia evangélica, cristiana, donde se predique la palabra y que Dios haga el milagro en su vida. Y si usted va a una iglesia, no deje de congregarse, busque al Señor y en la medida que lo hagamos, hermano, vamos a ser felices. Y esos son los beneficios del perdón. Tenemos muchos beneficios porque las consecuencias muchos ya lo están viviendo. Muchas veces ya lo vivimos, ya lo experimentamos y ya no queremos volver ahí. Ahora queremos seguir gozando de esa paz, de esa tranquilidad. Y eso es lo que Cristo ofrece cuando usted decide perdonarse y perdonar a los demás. Que Dios le bendiga y lo invitamos para que se siga conectando y comparta este video y ayúdenos a hacer llegar este video a más personas. Que Dios le bendiga. Cristo le ama.